Buenas tardes, este es el equipo conformado por Jorge Alberto Almada Costa, Lili Michelle Zavala Borillete, Litsi Galaviz, Paola Martínez, María Alejandra, Dafne Leiva. y en esta ocasión hablaremos acerca de aspectos de la cultura egipcia, al igual que algunas edificaciones importantes. Vamos a empezar con la arquitectura griega. Egipto constituye para la mayoría un gran misterio, porque nos remite a un tiempo remoto y culturalmente diferente. Cuando los antiguos griegos visitaron Egipto 500 años antes de Cristo, o cuando los romanos anexaron a su imperio justo antes de la era cristiana, Egipto era ya una tierra con una cultura de 3000 años de antigüedad. Para la mayoría de gente, pensar en Egipto significa evocar la gigantesca figura acullillada de la Esfinge o las grandes pirámides que se alzan sobre el borde del desierto en la orilla occidental del Nilo. Egipto no es solo una antigua nación, sino también un estado de ánimo, un misterio envuelto como una momia en la mística de la muerte. Sus grandes restos arquitectónicos son edificios dedicados a las prácticas funerarias. Sus pirámides son como gigantescos montículos funerarios artificiales. Sus templos bordean el río con sus repeticiones infinitas de columna tras columna. Paisajes de Egipto. Como escribiera Heródoto en sus es el regalo del río. Egipto es el Nilo, y para comprender su tierra, sus gentes y la arquitectura que construyeron, es preciso entender primero el río. En lo que hoy es Sudán, el río Nilo describe una amplia S a través de un valle, donde sus orillas adoptan formas escarpadas y se originan 4 cataratas. Atraviesa otra catarata al norte de la presa alta de Asuán, cuyas aguas embalsadas cubren actualmente otra catarata al sur de la presa. La última y más septentrional de las cataratas era la que delimitaba la frontera del antiguo Egipto. Cultura egipcia. Seguros en su paraíso protegido por el desierto, los antiguos egipcios vivían apaciblemente los interminables ciclos de la vida determinados por el sol y el río. No percibían el cosmos como algo sujeto al capricho de los dioses, sino como un continuo e inmutable. En consecuencia, muy pronto desarrollaron una visión de la vida profundamente conservadora. A diferencia que los ciudadanos del siglo XX, que creen que el progreso en que las cosas mejoran progresivamente a través de la intervención del ingenio humano, los antiguos egipcios no tenían ese concepto. Para ellos, las cosas nunca serían tan buenas como lo habían sido en el tiempo de la creación, en esa época dorada en que los dioses habitaron en la tierra. Los detalles de las imágenes pintadas o labradas y las proporciones de la edificación variaron casi imperceptiblemente a lo largo de los siglos, lo suficiente para permitir al egiptólogo afirmar que una estatua o un edificio pertenecieron a la cuarta o a la 12ª dinastía, pero las formas esenciales se mantuvieron fijas. Historia egipcia. En el año 5500 a.C. aparecen los primeros poblados a lo largo del río Nilo, y gradualmente se van desarrollando dos culturas. Una de ellas se establece en las terrazas altas del valle fluvial meridional del Alto Egipto, la otra en la región climática más moderada de las tierras llanas del delta, el Bajo Egipto. En este periodo protohistórico se definen 40 provincias, llamadas nomos por los griegos, administradas por nomarcas. Florecen las ciudades, se empieza a organizar la agricultura y se desarrolla un tipo de escritura jeroglífica, con caracteres ideográficos combinados con caracteres fonéticos.
La arquitectura popular se basa en el ladrillo de barro prensado reforzado con paja. Este material revestido de un emplasto duro es razonable duradero en un clima que, como Egipto, presenta muy poca precipitación anual. La pirámide escalonada de Zoser de Saqqara. Las primeras sepulturas predinásticas eran unos rudimentarios fosos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertos con losas de piedra. Aunque no era infrecuente que los chacales escarbaran y terminaran por desenterrar los cuerpos. Así pues, esta práctica evolucionó hacia la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrando por paredes de ladrillo de barro prensado. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Zoser está rodeado de un muro de 10,4 metros de alto, configurado un recinto rectangular de 545 metros de largo, en la dirección entre sur-norte y 277 metros de ancho en la dirección este-oeste, además de la entrada principal, situada en la esquina del suroeste. Para evitar la violación, se construyeron varias puertas falsas del pórtico de la entrada principal, arrancando a un largo pasadizo cubierto, reforzado a ambos lados por 20 machones salientes y entrantes que terminan en unas columnas adosadas, inclinadas en forma de haces de papiros. Al fondo del pasadizo desemboca una cámara más ancha. Se cree que este pasadizo era una representación simbólica del Nilo, con sus 40 gnomos situados a lo largo de sus orillas y el ancho delta en el desembocadura. Los historiadores de la antigüedad ya aparecieron el carácter especial de las pirámides de Giza. De hecho, les concedieron el privilegio de figurar en primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. Tal vez no exista ningún otro monumento en el mundo al que se le haya dedicado tales especulaciones, sesudos estudios científicos y todo tipo de conjeturas más o menos banales. El trío de Giza representa la culminación de la edificación piramidal, que ya no sería superada jamás por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada una de las imponentes masas patrías están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera, que se construye en la más septentrional y la mayor tamaño de las 3, fue erigida por Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía, aproximadamente entre los años 2680 y 2560 a.C. La siguiente, inmediatamente al sur de la anterior, fue la construida por el hijo de Keops, Kefren, el tercer faraón de la cuarta dinastía. Más tarde, al suroeste de la pirámide central, el faraón Mykerinos, hijo de Kefren, destruiría la tercera y más pequeña de las 3. Poblados y casas egipcias. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Bajo el reinado del faraón Akhnatón, hacia los años 1379 a 1362 a.C., se fundó una nueva capital, Akhtátón, en el centro geográfico del antiguo Egipto. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Akhnatón. A la muerte de Akhnatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios. A pesar de ello, los escasos restos que se conservan de la antigua. Akhtátón ha permitido la reconstrucción de una espaciosa casa de un suburbio septentrional de la ciudad.
El acceso desde la calle se realizaba a través de un portal inserto en el muslo circundante. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa de portero. En el interior de un jardín cercado por un muro se alzaba una capilla dedicada a Atón, el nuevo dios. Atravesando un patio interior ajardinado se accedía a la vivienda propiamente dicha, centrada en torno a sus dos piezas principales, la sala norte y la sala central. En torno a este núcleo central se organizaba la sala oeste para los invitados, la zona de las esposas en el lado sur y el conjunto de aposentos del cabeza de familia en la esquina sureste. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Una tumba muy importante es la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón de la 18ª dinastía entre los 1503 y 1482 a.C. Entre sus muchos logros se cuenta la expedición comercial naval que realizó al Pul, de la que regresó con su cargamento del árbol de la mirra. Hatshepsut encargó a su arquitecto y administrador Sedmut la construcción de un templo funerario con terrazas justo al de Mentuhotep, que debía servir también como paraíso terrenal para Amón, con un jardín de árboles de la mirra, importados de Put. A lo largo del eje que arrancaba del templo Amón, Arkak, al otro lado del río, Sedmut empezó el gigantesco templo de Valle de Deir el-Bahari. Una larga avenida jalonada de esfinges llevaba a la cueva fértil a la entrada del patio, señalada con árboles a ambos lados. A lo largo del muro occidental se extiende una columna de robustas columnas de plantas cuadradas, detrás de la cual hay otra, más delicada, de columnas de 16 caras, entre paréntesis, que anticipan la severidad de las primeras columnas dóricas griegas. Se cierra paréntesis. Las columnas son atravesadas por un centro de una rampa que asciende a una gran terraza superior a lo largo del lado oeste de esta terraza. Hay una columna doble que sirve de porche a los templos de fondo dedicados a Actor, la diosa del amor, las artes y la música, y Anubis, dios de los muertos. Gracias. El templo de Amón en Karnak. Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas y archivos. Eran centros de administración gubernamental, de estudio científico y médico, y de administración agrícola, y servían como granero público y como obradores. También era escenario de las complejas y prolongadas congregaciones teatrales y religiosas que se celebraban en la época de la inundación, cuando había que detener temporalmente las tareas en los campos de labor. El templo de Amón en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba a la época del imperio antiguo, pero a partir de la 10ª dinastía empezó a adquirir preeminencia, convirtiéndose en el lugar sagrado más importante de todo el país, con la nueva prosperidad tebana, basada en los botines de guerra y en el comercio de un imperio egipcio en plena expansión. Los sucesivos faraones fueron ampliados los templos de Amón en Karnak y Luxor.